Seguimos en el mismo tema. Coronavac, la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac, tiene una efectividad del 50,38% según los últimos resultados de ensayos generales clínicos realizados en Brasil. Para hablar de este tema y otros de la contingencia, nos acompaña el doctor Pablo González, director ejecutivo del estudio de la vacuna Sinovac en Chile. Doctor González, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Andrés. Muy bien, gracias. Doctor, ha habido mucho, uno lee en diferentes reportes de prensa, muchas dudas respecto a la eficacia de la vacuna china, que es la gran apuesta del gobierno, por lo menos en esta primera instancia. Usted es el que sabe. Usted nos va a explicar más o menos qué es lo que se discutió en Brasil, qué es lo que se diagnosticó en Brasil. ¿Es tan efectiva? ¿Por qué hay tantas dudas? Cuéntenos. Sí, al fecha se han reportado distintos datos de eficacia de esta vacuna, de distintos estudios clínicos que se están realizando con esta vacuna en distintos países. Se están haciendo estudios clínicos con la vacuna de Sinovac en Turquía, Indonesia y Brasil. Y de hecho, Indonesia y Turquía habían reportado datos preliminares de eficacia bastante elevados, del 91% en Turquía, 65% en Indonesia. Y ahora más recientemente Brasil anunció la gama completa de eficacia de su vacuna en su estudio clínico, que es un análisis por segmentación de severidad de enfermedad COVID-19. Y el dato que arrojaron, que en fondo se comunicó recientemente, el 50 y algo % de eficacia, aborda todo el espectro de síntomas de COVID-19, considerando un grupo en particular de sintomatología muy leve. Y de ahí que el número baja bastante, porque ¿Doctor? si uno toma... Sí, dígame. No, solamente en ese punto, es normal que en un estudio, para que usted nos explique, en un país como Brasil, usted decía, claro, un testeo más general, 50%, Indonesia 65%, Turquía un 91%. ¿Es normal esas diferencias? ¿Son estudios distintos para entender? Sí, son en sí estudios distintos, abordan distinta población objetivo o población que se está evaluando. En el estudio en Brasil en particular se está evaluando, en seguimiento aún, personal de salud, que es un grupo que está bastante más expuesto a enfermedad por COVID-19, a SARS-CoV-2, por estar constantemente, ¿cierto?, en el frente ahí atendiendo pacientes. También es un grupo de población que tiene acceso a una pesquisa mucho más frecuente de análisis de PCR de SARS-CoV-2. O sea, constantemente están haciendo análisis para ver si es que hay casos asintomáticos, y eso ayudó en cierto modo a pesquisar estos casos muy leves de COVID-19 que en fondo hacen bajar un poco la eficacia global de la vacuna y hacen bajar este dato más relevante que se había comunicado la semana pasada, de que esta vacuna protege en un 100% de los casos severos graves de COVID-19 que requieren hospitalización y reduce en un 78% los casos graves y moderados de COVID-19 que requieren hospitalización, que son datos bastante relevantes porque son aquellos que justamente aliviarían al sistema de salud respecto a la pandemia que estamos viviendo, no solamente nosotros, todo el mundo. Sí, para explicar un poco a la gente que nos ve, doctor González, porque uno recuerda los primeros anuncios, no sé, se decía 95%, 96%, dependiendo de la vacuna, dependiendo del origen, Moderna, Pfizer, BioNTech, que es la de ahora. En este caso, la de Sinovac, 50%, claro, en Brasil, usted nos decía, mientras más grave el cuadro, mayor es la efectividad. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se explica en palabras sencillas, algo que es complejo obviamente? Evita que los cuadros evolucionen a algo peor, no hay que fijarse tanto en este 50%, es efectiva, porque insisto en el punto que yo le decía al principio, esta es una de las grandes apuestas del Estado chileno para inocular en nuestro país. Así es, a mí me parece que cumple el objetivo principal, que es reducir las hospitalizaciones y las muertes producidas por COVID-19. Como mencionabas tú, los datos de eficacia en ese rango de severidad de COVID-19 son bastante altos. Y de hecho también quisiera recordar que la OMS y una serie de otras agencias regulatorias alrededor del mundo, desde un comienzo, indicaron que cualquier vacuna con eficacia sobre el 50% era una vacuna que debía ser considerada para aprobación porque significaba un aporte significativo para la reducción de la carga en fondo hospitalaria relacionada a COVID-19. Y por tanto, esta vacuna cumple ese objetivo, está sobre el 50% de eficacia y, como indicaba anteriormente, tiene la gran característica de que ayuda a disminuir los casos graves y que requieren hospitalización o que podrían conducir a muerte de forma muy significativa. Por tanto, me parece que cumple su objetivo y es una vacuna que en sí tiene valor para ayudar a superar esta pandemia.
Sí, porque de acuerdo a lo que recién informaba, hace solo minutos, doctor, el director subrogante del IACP, Heriberto García, él decía, la próxima semana van a tener justamente una reunión, el comité de expertos del IACP, para analizar la vacuna Sinovac-BioNTech. O sea, con toda seguridad, tal como lo dijo también hace algunos días el ministro París, 21 o 23 de enero, entre esos 3 días, debiese tener quizás aprobada esta vacuna. Es efectiva para nuestro país, para que la población se quede tranquila. El ICP es un organismo de clase 4 en términos de agencia regulatoria mundial, está al nivel de la FDA, tiene expertise, una competencia absolutamente válida a nivel internacional y por tanto si el ICP determina que esta vacuna debe ser aprobada para uso en Chile, muy bienvenido tiene que ser, debería ser, porque es la autoridad máxima y vela por resguardar la seguridad de nuestra población y el bienestar de nuestra población. De hecho, el ICP realizó una inspección recientemente en diciembre en China a los laboratorios Sinovac, donde se produce la vacuna, el cual resultó muy favorable. Se cumplen todos los estándares de calidad internacional de buenas prácticas de manufactura, un informe totalmente positivo que va obviamente a aportar a los antecedentes para la evaluación de aprobación de esta vacuna. Doctor, recién también en este punto de prensa el director del ISP entregó un resumen, el último balance respecto a la variante británica. 15 casos en nuestro país. ¿Le preocupa el tema de la variante británica? Él no entregaba mayores antecedentes en cuanto a la contagiosidad en nuestro país. Sí daba detalles respecto a que no han visto una evolución de cuadros más graves respecto a lo que ha sucedido con la variante, entre comillas, original. ¿Cómo ve usted el tema de esta variante británica? ¿Y cómo puede también, esto puede cambiar un poco la ruta de las vacunas o la misma vacuna quizás Sinovac o las otras son efectivas con esta variante? Bueno, toda variante de virus es preocupante porque en fondo indica posibles desafíos a nivel de diagnóstico, que es lo que ocurrió con esta cepa británica. Así se dieron cuenta que existía, empezaron a ver que algunos parámetros en el diagnóstico no aparecían, lo cual indicaban que había diferencia en esta cepa. Entonces, obviamente, en ese aspecto es un elemento importante, también en el aspecto de las vacunas y obviamente también a nivel de la severidad de enfermedad que podría estar produciendo en la población. Por suerte, a la fecha se sabe que esta variante, que ya es más bien una cepa, porque está bastante bien establecida a nivel mundial, de hecho está predominando sobre otras, o sobre la cepa inicial que se conocía con anterioridad, tiene la característica, afortunadamente, que no produce aparentemente peor patología o peor COVID-19 que la cepa anterior. Sí tiene esta característica muy negativa para nosotros de que es muy contagioso, tiene hasta un 70% más de contagiosidad respecto al anterior y por tanto hace que aumenten dramáticamente los casos de este virus en la población. Ahora, respecto a las vacunas, a la fecha, los ensayos que se han hecho han sido positivos en términos que no han visto que esta variante o esta cepa sea resistente a las vacunas existentes. Eso es muy positivo, muy tranquilizador y esperemos que así siga siendo con eventuales otras variantes que puedan ir surgiendo. Doctor Pablo González, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Que tenga una muy buena tarde. Encantado igualmente. Chao, chao. Vamos a la